Amén. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Tome su lugar en esta hora, tome su lugar siempre. Siempre es un gusto, un placer poder saludarle, poderle ver aquí en la casa del Señor. Siempre es el mejor lugar donde poder estar. Así que bienvenidos, bienvenidas. De la misma manera saludamos a la iglesia en casa. Aquellas que en esta hora pues nos están viendo, nos están escuchando en casita, hasta ahí nuestro saludo. También saludamos a la gente linda que nos está viendo a través de las plataformas digitales, a través de YouTube, a través de Facebook Live en esta hora de la misma manera, y aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, a través de esta gran cadena de emisoras, pues de la misma manera les saludamos. Así que continúe con nosotros. Dios tiene esa palabra importante para su vida. Muy bien. Bueno, iglesia, estamos listos para escuchar palabra, para aprender algo en esta hora. Muy bien, seguimos estudiando, analizando esta emocionante serie de sermones titulada Muerte, una perspectiva bíblica. Hablando de la muerte, una perspectiva bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a la muerte? Y yo creo que es un tema que no debemos desaprovechar, sino debemos de apropiarnos de todo el contenido bíblico para poder tener una perspectiva bíblica muy céntrica con relación a la muerte. Y el título del tema en esta ocasión es ¿qué es la muerte para el creyente? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Qué es la muerte para el creyente? Usted que está en Cristo, usted que tiene a Jesucristo como su Salvador personal, ¿qué es la muerte para usted? Bueno, vamos a la palabra. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. En este pasaje bíblico, amados, la palabra nos da a nosotros esperanza. Cuando hablamos de la eternidad, cuando hablamos de los seres queridos que han partido de esta vida a la vida eterna, y no sabemos quizás el rumbo hacia dónde se dirigieron, este pasaje nos da esperanza. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Como hemos estado analizando este tema de la muerte, este concepto de dormir lo hemos estado analizando. Que dormir es cuando la persona fallece, su cuerpo duerme en la tumba. Yo creo que sacamos conclusiones que el alma no es la que duerme, sino el cuerpo. Así que dice la palabra que no ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya pasaron a la eternidad. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Entonces, aquí definitivamente, desde este primer versículo, el Señor hace una diferencia muy marcada entre aquel que tiene a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal y entre aquel que no lo tiene. Ahora, este novelista llamado Somerset Maugham dijo: la muerte es un asunto muy aburrido y lúgubre, y mi consejo para ti es que no tengas nada que ver con eso. Oiga, como que el consejo de este hombre dice: sabe, la muerte no es nada agradable, así que no tengas nada que ver con ella. Y creo que todos nosotros quisiéramos adoptar, asimilar ese consejo para nosotros, pero la realidad es que tarde que temprano la muerte llegará a nuestra vida. Estamos conscientes de ello, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo o cuál debe de ser nuestro enfoque con relación a ella? Se cuenta, según una fábula, que un hombre hizo un acuerdo inusual con la muerte. Le dijo que la acompañaría de buena gana cuando llegara el momento de morir, pero solo con una condición. La condición era que la muerte le enviara un mensajero con mucha anticipación para advertirle. O sea, le dijo, hizo un trato con la muerte. Dice: yo estoy, está bien, cuando quieras venir, yo voy a estar listo, pero te pido que me mandes un mensajero con mucho tiempo para que yo esté preparada sucesivamente. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Entonces, una amarga tarde de invierno, mientras el hombre estaba
sentado pensando en todo lo que él tenía, la muerte entró de repente en la habitación y le dio un golpecito en el hombro. Sobresaltado, el hombre gritó: ¿estás aquí tan pronto y sin previo aviso? Pensé que teníamos un acuerdo. La muerte respondió: he cumplido mi parte. Te he enviado muchos mensajeros. Mírate al espejo y verás algunos de ellos. Mientras el hombre obedecía, la muerte dijo: fíjate en tu cabello. Una vez estaba lleno y negro, ahora es delgado y blanco. Mira la forma en que inclinas la cabeza para escucharme, porque no puedes oír bien. Observa cómo cerca del espejo debes pararte para verte con claridad. Si he enviado muchos mensajeros a los largos años de tu vida, sí lo he hecho. Lamentablemente no estás listo, pero ha llegado el momento de partir. Yo creo que es una realidad, ¿verdad? Que todos, aunque quisiéramos evitar el hecho de la muerte, esta vendrá. Y de una manera u otra, del mismo ejemplo de este personaje, la muerte nos manda señales de que en cualquier instante nos vamos. Ahora se dice, por ejemplo, que el cisne canta cuando llega la muerte. Él empieza a cantar. Lo cierto es que todos moriremos y todos vamos a pasar, dijimos, a la eternidad. Ahora, con ello surgen infinidad de preguntas, y aquí es donde necesitamos un enfoque bíblico para poder superar y poder tener una perspectiva de la eternidad correcta. Las preguntas es, por ejemplo, ¿qué sucederá conmigo cuando yo muera? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar qué sucederá de usted un minuto después que pase a la eternidad? Es una pregunta que está constantemente resonando en nuestra mente. Otra es, ¿dónde están mis seres amados que ya partieron de la misma manera? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué condición están? Obviamente aquellos que tenemos familiares que murieron en Cristo Jesús, de antemano debemos de saber que están en un buen lugar. Pero ¿dónde? Y yo creo que la palabra es la única que puede darnos estas respuestas. ¿Sí? Creo que todos tenemos seres queridos, como lo mencioné, que ya pasaron a la eternidad. ¿Sí? Entonces nos preocupa. Ahora, ¿será que un día vamos a poder verlos una vez más? Y otra muy interesante: ¿debo de tener miedo al momento que me enfrente con la muerte? Ahora, si vamos a encontrar consuelo, si vamos a encontrar dirección en medio de las pérdidas, de las tragedias de la vida, debemos de ir a la Biblia, la palabra de Dios. Es la única que realmente nos da el sentido de nuestra eternidad. Solo Dios sabe lo que hay al otro lado del velo. ¿Me escuchó? Nadie más, solamente el Señor. Entonces, cuando tenemos una teología correcta, un concepto bíblico correcto, vamos a poder nosotros enfrentar la vida y la muerte con la misma determinación, sin temor a nada. Así que vamos a estar viendo, en primer lugar, existe un temor natural ante la muerte. Amén. Yo creo que todos estamos conscientes de este hecho. Hay un temor muy normal ante la muerte. Nadie dice: ya me quiero morir porque estoy tan feliz, porque estoy tan contento, contenta, porque estoy en la flor de la vida, porque la vida me sonríe, ya me quiero morir. Para nada, para nada. Ahora, lo más terrible que tiene que afrontar el hombre es la muerte. ¿Sí? Parte del terror, el temor, es que se ignora lo desconocido. No sabemos aquello por lo cual nosotros no hemos partido, no hemos llegado. Ahora, todos tenemos que morir, es un hecho. La palabra nos dice en 2 de Samuel capítulo 14, versículo 14. Todos tenemos que morir. ¿Qué dice la palabra? Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Y esta es una oportunidad también para reflexionar cómo está nuestra relación con Cristo Jesús. El tema es en sí cómo el creyente debe ver la muerte. Pero el creyente no es solamente porque se denomina creyente que le provocará una seguridad después de la muerte, sino es una congruencia, es vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces dijimos,
ese temor, simple y sencillamente, viene porque quizás, por ejemplo, cuando un ser querido parte, hay un temor terrible de que nos deje, de que queda un gran vacío. Aquellos que hemos perdido un ser amado, nos damos cuenta que esto ha dejado un espacio, un vacío que nadie ha podido llenar. ¿Sí? Anhelamos, extrañamos a esa persona, a ese ser amado, que ya no podemos platicar con él, con ella, sucesivamente. Nunca estamos, nunca estamos listos ni estamos preparados para dejar ir a nuestros seres amados, partir a la eternidad. Y recuerde, la muerte llega y no avisa, y eso es lo más sorprendente, que no nos avisa a qué hora llega, y nos quedamos perplejos cuando oímos de accidentes, de desgracias, de tragedias que continuamente están sucediendo. Decimos, qué impresionante y qué frustrante la situación. Entonces, cuando alguien parte, yo creo que lloramos, lamentamos, y hay personas que les queda mucho tiempo, les tarda demasiado para poder tener una resignación y sanar la herida de un ser amado. Y esto es muy normal que lloremos. No vamos a llorar por siempre. Tenemos que entender que si estaba en Cristo Jesús, no hay que lamentar. Vamos a extrañar al ser amado, pero sabemos que está en un lugar mucho mejor, en la presencia del Señor. Ahora, por ejemplo, cuando este mártir Esteban muere, hay llanto. Hay un sentido, ¿no?, de pérdida. Nos dice Hechos capítulo 8 versículo 2: y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron, y dice la palabra, y lloraron mucho por él. Entonces, ¿cuál es ese temor? De que muchas veces la viuda debe de aprender a vivir sola, ¿sí? También el huérfano, los padres deben soportar la soledad que ocasiona la muerte de un hijo. Entonces, en primera instancia debemos de entender que existe un terror, un temor natural ante la muerte. Ahora, en segundo lugar, somos llamados a tener una visión correcta de la muerte. ¿Me escuchó, iglesia? Somos llamados a tener una visión correcta sobre la muerte. Como creyentes no podemos pasarnos toda la vida a la deriva, o al ahí se va, o a la suerte, a ver qué me sucederá el día de mañana. No, desde que conocemos a Cristo Jesús, lo conocemos como nuestro Salvador, lo conocemos como aquel que guía nuestra vida, pero no solamente guiará nuestro ser en esta vida, sino que nos guiará más allá de la muerte. ¿Me escuchó? Como lo he dicho anteriormente, somos creados para vivir por la eternidad. Cuando muramos, la eternidad va a comenzar. Pero muchas veces nos preocupamos tanto por lo temporal, sabemos todo lo que pasa en lo temporal, que no nos preocupamos por la gran cantidad de tiempo que vamos a estar en la eternidad, y nos perdemos ese privilegio de tener la visión correcta. Entonces debemos de tener la visión correcta de la muerte, o si no vamos a fracasar en la vida hasta que nosotros muramos, y vamos a vivir con ese temor. Ahora, la muerte es devastadora. ¿Para quién? Para el que no está en Cristo. Y esto es una verdad. Dijimos, hay una diferencia muy marcada, mi amigo y mi hermano, cuando se tiene a Cristo y cuando no se tiene. El que no tiene a Cristo es una pérdida irreparable, como lo hablamos el tema anterior. Para el creyente ahora es diferente. ¿Cómo veía el apóstol San Pablo la muerte? Veamos lo que él nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces aquí definitivamente, iglesia, nos da la guía en la cual nosotros podemos descansar, que la muerte no vamos a verla como una pérdida, no vamos a verla como el final, sino vamos a verla como ganancia. Ahora, en tercer lugar, debemos de entender una vez más que la muerte no es el final. ¿Me escuchó? ¿Qué dije? La muerte no es el final. Ya desde el primer tema que hemos estado tocando en esta serie, hemos estado recalcando sobre ese hecho. Muchas personas dicen que cuando uno muere, deja de existir y se acabó. No, la muerte no es el fin. La muerte, escúcheme, es una transición, no el final. ¿Me escuchó?
La muerte es una transición, no el final. La muerte, como alguien ha dicho, es un asunto poderoso porque continúas viviendo en otro lugar sin interrupciones de ninguna clase. En consecuencia, se elimina el terror a la muerte. Amén. Entonces veamos, cuando pasamos de esta vida a la siguiente como creyentes, nos damos cuenta que seguimos viviendo, que realmente no morimos. Veamos lo que David nos expresa en el Salmo 23, versículo 4. Este versículo por regular se da lectura típicamente en un funeral, porque nos habla de la experiencia de David con la muerte. Y nos dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Estamos aquí en esta hora? ¿Qué nos dice la palabra? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sí? No temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Entonces cada creyente debe de saber algo con relación a este versículo, que el Señor está con nosotros aun cuando tienes que enfrentar la muerte. ¿Me escuchó? En el momento definitivo. Yo sé que, oiga, a todos nos preocupa. Yo recuerdo a mi madre, ¿verdad? Que partió para el Señor, con el Señor, y recuerdo que ella platicaba y decía: ¿por qué tiene uno que morir? ¿Y qué temor a la muerte? Le dije: madre, todo se llega en la vida, lo importante es vivir una vida agradando al Señor, ¿verdad? Y ella pensó que enfrentar la muerte sería terrible, y como les he dicho anteriormente, ella tenía un respeto por todo ello, que aún en los funerales de sus amigas o personas que conocía, no asistía. Le digo: madre, ¿por qué no va al funeral de su amiga, de la conocida, fulana de tal? No, dice: es que a mí no me gustan los funerales. Le digo: pues es que si usted no va, nadie va a ir a su funeral. Dice: no me importa, yo no me voy a dar cuenta cuando esté en mi funeral. Pero no quería hablar de la muerte. Pero le dije: madre, todos tenemos que ir para allá. Y ella se fue en paz, se fue con la paz del Señor hacia el otro lado. Dijimos, cuando tratamos de razonar en nuestra mente humana, vemos una situación difícil. ¿Y cómo será? Y va a doler, y va a tardar, y voy a cerrar mis ojos, y voy a estarme ahogando. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir? Se ha puesto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pensado en algún momento en la muerte? Levante su mano. Nadie, nomás dos. ¿Y los demás? No, pura vida, pura vida. Bueno, ahorita, pero un día va a tener que enfrentarse con la muerte. Entonces, solo se trata, de acuerdo a David, solamente se trata del valle de sombra de muerte, no una realidad. Por eso dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice aunque ande en muerte. Esto nos quiere decir que el enemigo que arrebató obviamente ese derecho cuando Adán y Eva le dan ese privilegio, cuando desobedecen al Señor, la muerte entró a causa del pecado, y la muerte se apropió de ese privilegio, ¿sí? Por eso todo el mundo vivía sujeto a la muerte, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces el enemigo hace ver la muerte como decir: cuando tú te mueres se acabó todo, así que disfruta la vida, trata de disfrutarla al máximo. Una vez que llega, te acabaste. Y es mentira, tengan cuidado. Entonces solo se entra al valle de la sombra de la muerte, no a la realidad. Miren lo que dice Juan capítulo 11 versículo 25. Le dijo Jesús, fíjese lo que dijo Jesús con relación a esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Amén. ¿Qué dijo el Señor? Qué palabras tan más lindas. Todo aquel que vive y cree en mí no vivirá eternamente. Entonces hay una muerte eterna, sí, hay una alejanía completa de Dios. Después que pasemos a la eternidad, aquel que rechaza a Jesús en esta vida, obviamente va a estar muerto, sí, espiritualmente, y en condenación eterna. Pero no así el Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos esa sombra de muerte, podemos decir: fulano de tal, por ejemplo, cuando sucede un accidente, es doloroso. Hay familias de creyentes en
alrededor del mundo que no porque sean buenos creyentes no han tenido pérdidas. Y luchamos, ¿verdad? Buscamos una respuesta para hallar la razón por qué alguien que ama tanto a Dios puede perder un ser querido. Pero una vez más, cuando esto sucede, iglesia, mi hermano, mi hermana, piensa que hay una sombra de muerte, no una muerte. ¿Escucha? Ahora, un predicador que hacía una gira por Portugal estaba encantado de encontrar muchos creyentes que eran gigantes espirituales, grandes hombres de Dios. Entre ellos se encontró con el nombre de un misionero de Gran Bretaña llamado Eric Barker. Este había pasado más de 50 años en Portugal predicando el evangelio, a menudo en condiciones bastante adversas. Durante la Segunda Guerra Mundial la situación se volvió tan crítica que se le recomendó a Barker que enviara a su esposa y a sus 8 hijos, escúcheme, a su esposa y a sus 8 hijos a Inglaterra por seguridad. Su hermana y sus 3 hijos también fueron evacuados en el mismo barco. Aunque sus queridos parientes se vieron obligarse a ir, él se quedó para continuar el trabajo del Señor en Portugal. El día domingo, después de su partida, se paró ante su congregación y dijo: acabo de recibir la noticia de que toda mi familia ha llegado salvo a casa. Luego procedió con el servicio como de costumbre, o sea, dio su mensaje. Más tarde el pueblo conoció el significado completo de sus palabras. Justo antes de la reunión de ese domingo, se enteró de que un submarino había torpeado el barco y todos, escúcheme, los que estaban a bordo se habían ahogado. Sabía que debido a que todos eran creyentes, habían llegado a un puerto más deseado. Aunque abrumado por el dolor, pudo soportar las circunstancias por la gracia de Dios y seguir trabajando para el Señor. El conocimiento de que su familia estaba disfrutando de la dicha del cielo consoló su corazón. ¿Cómo visualizar este hecho? Un hombre dedicado al servicio, a la misión, a la obra de Dios por más de 50 años, cuando llega este trauma, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, manda a sus hijos, su esposa, su familia a seguridad a Inglaterra. En ese viaje el barco es bombardeado y mueren. ¿Qué es lo que le dice a la congregación ese domingo cuando antes del servicio dominical escucha la triste noticia y aún así se para y le dice a la congregación: mi familia ha llegado salva a puerto seguro, al su destino? Todos dijeron gracias a Dios, pero no sabían que él estaba hablando de la eternidad, no estaba hablando de Inglaterra. Y sabe, el tener seguridad de que su esposa y sus hijos y su familia estaban en los brazos tiernos del Señor, le dio fe, le dio confianza para seguir haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cómo reaccionamos o reaccionaremos ante la muerte? Yo recuerdo el caso de mi padre. Mi padre murió a una edad temprana, más joven que yo, 53 años. Un hombre fuerte, un hombre fornido, un hombre con mucha vida. El cáncer llegó y simplemente lo limitó y lo llevó a una cama de hospital. Cuando se hacían los chequeos, el médico nos juntó a la familia y dijo: el cáncer de el padre de ustedes es muy grave y simplemente de eso va a morir. Cuando yo escuché esa palabra de ese médico, sentí que una gran cubeta de agua fría cayó sobre mí. Dije: ¿cómo es posible? Sí, dijo, no hay nada que hacer por este hombre. Y yo luchaba con mis sentimientos y mis emociones. ¿Cómo es posible que mi padre vaya a partir a esta edad? Apenas los hijos teníamos poco tiempo de casarnos y teníamos hijos. ¿Cómo íbamos a crear nuestras hijas, nuestros hijos sin un abuelo que los abrazara, que los mimara sucesivamente? Esto fue una carga muy pesada para mí. Y yo consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo es posible? Yo no voy a poder vivir sin mi padre.
sentía un apego muy especial hacia él. Dijo, yo le decía, Señor, yo no voy a poder. Pero sabe que la forma en que él su salud fue deteriorándose, pues también nos fue preparando, y esto es algo que debemos de entender. A veces cuando tenemos salud, tenemos juventud, tenemos vida, se nos hace difícil dejarla. Pero cuando hay una enfermedad, cuando ya hay algo que nos va deteriorando, que nos va cansando, y que la mejor escapatoria es ya pasar a la eternidad, fíjese, es un ejemplo para nosotros, y así pasó con nuestro padre. Yo recuerdo cuando lo fue a visitar el pastor y él ya casi en agonía le pregunta, hermano, déjeme hacerle una pregunta. En la condición que usted se encuentra, ¿se le hace más difícil creer las promesas de Dios? Dijo, para nada, las sigo creyendo. Qué tremendo. Y fuimos viéndolo cómo se fue deteriorando. Y cuando yo le decía, Señor, no voy a poder con esto, llegó el momento en que yo mismo le dije, Señor, mi papá está en esta agonía, Señor, recógelo. Porque él ya no estaba como una persona que se valía por sí misma, que estaba sufriendo. Pero déjeme decirle, la fe de mi padre, nunca en ningún momento lo vimos quejándose, ni renegar, ni absolutamente nada. Y eso impactó mi propia vida. Porque él sabía que era muy temprano todavía para marcharse, pero él simplemente aceptó esa verdad. Cuando el médico nos dijo, de este hospital no sale, platicamos con él después de la junta. Dice, ¿qué dice el médico? Le dije, no papá, pronto vas a estar bien, animarlo, y vamos a viajar, y vamos a ir a nuestro pueblo. Dijo, no, yo de este hospital no salgo. Él ya sabía de antemano. ¿Qué quiere decir? Que hay un Dios bueno que nos prepara de alguna manera. Nosotros podemos ser muy cobardes ante la vida y ante la muerte más. Pero sabe, el buen Dios a quien nosotros servimos, en el momento difícil, en el momento que tengamos que pasar de este lado a la eternidad, cuando la cortina se abra y crucemos, hay alguien que va a ir llevándonos de la mano, que nos va a acompañar y que nos va a esperar de aquel lado. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Así que, ¿qué podemos esperar del primer minuto después de nuestra muerte como creyentes? Mientras tus parientes lamentan, están tristes en la casa funeraria, atendiendo a los invitados y llorando, tú estarás en un lugar maravilloso. Sí, claro que sí. Sabe, este gran predicador como fue Moody, decía a sus alumnos de esta manera. Les dijo, algún día leerán en los periódicos que Moody ha muerto, pero no lo crean, porque ese día estaré más vivo que nunca. ¿Escuchó? Qué padre, ¿no? Decir, se murió, se acabó. No, señor, no lo crean, voy a estar más vivo que nunca. Llegando a su último día, susurraba, Dios me está llamando, decía este gran predicador. Sus hijos asustados le decían, no papá, tú estás bien, no pienses en eso. Luego siguió susurrando, esta es la muerte, no es tan mala. Fíjese, cuando llegó a los últimos días había sido un predicador impresionante. Dice, no es tan mala ni fea como muchos dicen. Amén. ¿Cómo describen la muerte las personas? Pues es fea, es fría, oiga, un sinfín de cosas, ¿no? Dijo, no es tan mala ni tan fea como muchos dicen. No hay un valle sombrío, es dulce, es la gloria. Recuerde quién era, amén, un hijo de Dios. Su hija, preocupada y angustiada, le dijo, no papá, no nos dejes. Procuró despertarlo, pero él dijo, no hija, Dios me está llamando. Hace tiempo que yo esperaba este momento, no me importunes para que vuelva. Este es el día de mi coronación, que hace mucho lo anhelaba. Así fue a la presencia del Señor. Su hija se aferraba y le decía, papá, no te vayas, no nos dejes, no nos abandones. Decía, no, por favor, no me molestes, déjame ir. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Es el día de mi coronación, el día que veré al Señor. Y así debe de ser nuestra actitud. Pero sabe, nos aferramos tanto a esta vida por una razón. Ignoramos lo que hay de aquel lado de la cortina. ¿Escuchó? Ignoramos. ¿Cuántas personas famosas, ricas, reconocidas darían millones de dólares para que su vida fuera preservada?
Cuando llegan ante el médico le dicen, es que no puedo hacer absolutamente nada para usted, pero estoy en la flor de la vida, es que tengo dinero, tengo fama. ¿Cuántos artistas, cuántas personas del medio que han tenido todo lo que han querido en la vida, pero sin embargo la muerte llega y ni los millones de dólares pueden comprarlo y no quieren irse? ¿Cuántas personas han estado en una agonía lenta, triste, terrible? Aún los ateos, se ha contado de esos grandes ateos que cuando han muerto, el caso de uno de ellos, estaba leyendo que siempre renunció a creer en Dios, decía que Dios no existía. Cuando él murió, la gente, inclusive las personas que estaban en el cuarto, tuvieron que salirse porque no aguantaban el alarido, el dolor, el grito que él expresaba cuando la muerte estaba llegando a él. ¿Qué diferencia la muerte de un creyente a uno que no cree en Dios? ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, ¿qué pasará en el momento de tu partida? Simplemente lo más probable es que vengan ángeles y puedan de alguna manera llevarte, ¿sí? Custodiarte hasta el lugar de tu destino. Así como le sucedió a Lázaro, recuerdan el tema anterior de cómo cuando él muere los ángeles del Señor lo llevaron al seno de Abraham. Esto es muy importante. El mismo Dios que nos guía en la tierra, escúcheme, Él mismo nos escoltará todo el tiempo hasta el cielo. Nos dice el Salmo 73, 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Fíjese el trabajo que hace el Señor, hermanos, de acuerdo a este versículo. Me has guiado según tu consejo. ¿Qué significa? En la vida, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde se encuentra el Señor con relación a nosotros? Él está muy cerca de nosotros. Él nos guía, Él nos conduce, Él ve por nosotros. En cualquier transición, ahí está. Y nos dice, no solamente nos guía en esta vida, después me recibirás en gloria. El mismo que nos va a ir custodiando, el Señor mismo, es el mismo que nos va a estar esperando de aquel lado. ¡Qué bonito!, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser el lugar donde más temor puede existir? Sí, donde la cortina se abra. Pero si de este lado va a estar conmigo, va a estar contigo el Señor, ¿qué temor vamos a tener? Y cuando se abra la cortina y pasemos al otro lado, el Señor nos va a estar esperando con los brazos abiertos. ¿Cuál va a ser el temor, iglesia? ¿Está conmigo? Amén. Quizás usted ha estado luchando con el temor a la muerte. ¿Sí? Una vez más, es muy normal, pero no debe de tener un pavor terrible, descontrolado, cuando piensa en la muerte. Hoy, en el día que estamos viviendo, esta pandemia ha matado miles y miles de personas, usted lo sabe, y seguirán muriendo, gente de todo tipo. Y una vez más nos preocupamos y no queremos ni salir, no queremos ni ver gente ni nada, por no morir. Bueno, como creyentes debe cambiar esa actitud, que no sabemos dónde nos vaya alcanzar. El asunto es saber que nuestro destino es diferente, está asegurado en Cristo Jesús. Amén. Ahora veamos el siguiente punto, la muerte. ¿Cómo vamos a verlo como creyentes? La muerte vamos a verla no como una desventaja, no como una desdicha, no como una desgracia. Vamos a verla como una bendición. ¿Cómo debemos de ver la vida? ¿Cuál debe de ser nuestra perspectiva, la muerte? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva con relación a la muerte? ¿Verla como una bendición? No es en ningún momento una maldición para el que está en Cristo Jesús. Como creyentes que amamos, servimos al Señor de todo corazón, debemos de tener una actitud correcta ante la muerte. La palabra de Dios, la Biblia, enseña que la muerte es una fuente de bendición para el creyente. Mire lo que dice Salmo 116, versículo 15. Fíjese lo que dice Dios cuando habla del tema de la muerte. Dice, preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles. ¿Me escuchó? ¿Cómo ve el Señor la muerte de sus hijos? Preciosa delante de Él. Entonces, esto nos lleva a entender lo que el apóstol San Pablo también decía, que morir era pérdida. Pregunto. No, era ganancia. Esto lo vimos en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de James Lewis Pettigrew fue tan ejemplar que después de su muerte la comunidad erigió una lápida con estas palabras y decía: sin recibir la opinión
sin dejarse seducir por las lisonjas, sin desanimarse por el desastre, enfrentó la vida con valentía y la muerte con esperanza cristiana. Este hombre de Dios también, a pesar de lo que escuchó, enfrentó la vida con valentía y la muerte con esperanza. ¿Cómo tenemos que enfrentar la vida? Con valentía. No seamos cobardes para vivir la vida. ¿Y cómo vamos a enfrentar la muerte? Con esperanza. Este otro personaje, John Bacon, un famoso escultor, dejó esta inscripción en su tumba. Y él dice: lo que yo era como artista me parecía de cierta importancia mientras vivía. O sea, a lo que él se dedicaba, a un artista. Pero lo que era como creyente en Jesucristo es lo único de importancia para mí ahora. Amén. O sea, mientras vivió, obviamente, a lo que él se dedicaba como escultor tenía prioridad, obviamente Dios siempre. Pero ahora, después de morir, lo que más importaba era el Señor. Entonces, en un mundo donde se dice que la muerte es pérdida, la Biblia nos dice que para el creyente la muerte es ganancia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sabe? En uno de los temas anteriores decíamos que la muerte es nuestra enemiga. ¿Lo recuerda? La palabra del Señor nos dice que este personaje que tiene que ser derrotado, que tiene que ser destruido, mejor dicho, es la muerte. Entonces, para nosotros la muerte es una enemiga. Pero, ¿sabe? Esa enemiga, en el momento mismo de nuestra partida, se viene a convertir en nuestra amiga. Wow, ¿cómo es eso? Decir, vamos a aplaudirle, vamos a hacerla nuestra comadre. No, tampoco. Ni tú ni yo podemos ir al cielo tal como somos o estamos actualmente. Esto debemos de entenderlo. Sabemos que hay un cielo que nos espera, pero tú y yo no podemos entrar a ese cielo con este cuerpo humano. En vida no podemos ir al cielo. Ok, usted puede decir: es que yo quiero ir al cielo, es que el cielo es maravilloso, es extraordinario. Sí, y nos espera, pero carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Esto dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 50. Pero esto os digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, no importa que cuán despierto o dispuesto usted esté para entrar al cielo, no podemos entrar con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hace? La muerte, escúcheme, cumple una función. Dijimos, no me hable de la muerte, pero la muerte es un aliado en el momento de llevarnos al lugar maravilloso, ¿sí? Es como cuando usted va a una cita con un dentista, por ejemplo, que ya no aguanta una muela, que tiene que hacerle algún trabajo en la dentadura, y usted está sentado en la sala de espera y llega una señorita y le dice: fulano de tal o fulana de tal, sí, por favor, acompáñeme. Esa persona que la lleva, la va a llevar al lugar donde se encuentra el dentista. Esa persona le va a dar ese acceso a la respuesta. ¿Me explico? La muerte, ¿qué es lo que hace cuando nos sorprende? ¿Qué es lo que hace? Nos toma y nos dice: ¿qué cosa? ¿Te vas al infierno? No. La muerte, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes qué? Tu papá te está llamando, te necesita. Te voy a hacer el favor. ¿Y qué vamos a hacer cuando la muerte toca la puerta de nuestra casa? ¿Qué le vamos a hacer, hermanos? Estoy listo, vámonos. Amén. Vámonos. Cuando usted dice: no, Dios reprenda al diablo y cuánta cosa. No, cuando se llegue el día, se llega. Entonces la muerte nos rescata de lo interminable de esta existencia, ¿sí? La muerte es el medio por el cual aquellos que aman a Dios son finalmente llevados ante su presencia. La muerte es nuestro enemigo únicamente de este lado de la cortina. Justo cuando pasamos tras ella, ese monstruo resulta ser nuestro amigo. La muerte nos recuerda que el cielo está muy cerca. La muerte nos recuerda que está muy cerca. Ahora, ¿qué tan cerca? ¿Qué tan cerca está la muerte? Simplemente a un latido del corazón. Simplemente a un paro cardíaco, a un derrame cerebral, a un accidente de tránsito, a una bala perdida, sí, a un accidente de cualquier tipo. Todos estos y más son los medios que el Señor utiliza para abrir la puerta del cielo a los hijos de Dios. Cuando analizamos esto, decir: el Señor me espera,
pero para ir allá tengo que morir. No me puedes llevar así. Bueno, si nos toca, ¿verdad?, estar vivos cuando el Señor nos lleve a su presencia, va a surgir. Pero si no, vamos a tener que morir para poder entrar a la eternidad. Y recuerda, no tengas temor. Aquel que está contigo te llevará, te conducirá de este lado de la cortina y te esperará de aquel lado. Podemos, yo creo que estar agradecidos porque el Señor nos dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, Él dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así que si tenemos temor de Dios, no necesitamos temer a nada más. ¿Me escuchó? Si tenemos temor de Dios, no tenemos que temer absolutamente nada más. Vamos a detenernos aquí, vamos a dar una segunda parte. En la segunda parte vamos a dar un hecho muy importante. ¿Por qué puedo tener yo esta certeza de lo que me pasará después de la eternidad? Y vamos a ver qué es lo que Jesucristo hizo para que tú y yo no tuviéramos temor a la muerte. Amén. Póngase de pie en esta hora. Y si todavía usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, o si como creyente no ha estado obedeciendo su palabra, como creyente vive muy distante de ese amor tierno de Jesús, es tiempo de reflexionar. Jóvenes, señoritas, quizás el día de hoy no pongan muy en serio lo que la palabra enseña. Es bueno tomar esto como una realidad, porque querramos o no querramos, un día vamos a morir. Tarde que temprano la muerte llegará. No escuches las filosofías, las ideas del mundo, de tus amigos, de tus amigas, que cuando uno muere todo se acaba. No, es cuando todo empieza. Cierra tus ojos en esta hora. Si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, es el momento de hacerlo ahora, para que cuando tú mueras puedas tener la certeza de que irás con Cristo Jesús, de que Él te escoltará en esta vida cuando llegues a esa cortina, y que Él te esperará de aquel lado de la misma manera. Hablar de la muerte no es un juego, no es una broma. No en vano nos damos cuenta que produce un gran temor, porque se define la eternidad. Con ella no se juega. Por eso el día de hoy es importante que tú tengas a Jesús, que tú le sirvas, que tú le ames de todo corazón. Así que en esta hora determina aceptarle. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, en esta hora reconozco que si muriera en este preciso momento, me perdería por la eternidad. Pero de la misma manera puedo saber que tú eres el que murió en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados, y que hoy tu perdón está disponible para mí. Y en esta hora, con sinceridad, abro la puerta de mi vida y te invito a que tú vengas a morar en él. De hoy en adelante te serviré y te amaré. Y cuando aquel momento llegue de mi muerte, voy a estar segura que voy a estar en tus brazos tiernos, por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Cuánto temor, cuánta incertidumbre con relación a la muerte. Cuántas dudas, cuántas preguntas, cuántos cuestionamientos con relación a ese proceso, a esa transición. Y en este tema, ¿qué es la muerte para el creyente? Señor, queremos cada día meditar en lo que tú nos dices. Aun cuando el hombre, la ciencia, cuando el hombre moderno pueda tener sus ideas vagas
de lo que es la muerte, sabemos que no hay una fuente más fiable como es tu palabra. Tú, Señor, eres el que nos creó y sabes qué es lo que hay de aquel lado de la cortina. Señor, quizás en este momento hay temor en alguien en particular. Quizás alguien ha estado atemorizado, luchando con ¿qué será el día que muera? Y cuando vemos infinidad de muertes a nuestro mundo, nos llenamos de temor y decimos, yo no me quiero morir. Y quizás, ¿cuántas personas van a morir por ese estrés, por esa agonía, simplemente por ver lo que sucede alrededor? Pero a través de tu palabra tú nos das la perspectiva correcta de qué pensar, qué creer, qué saber con relación al más allá. A través de tu palabra en esta mañana nos has dado pautas, nos has dado consejos y nos has dado rumbo de cómo debemos de tener una perspectiva bíblica balanceada de lo que es la muerte. El saber que cuando estamos en Cristo no hay pérdida, porque dice tu palabra que morir es ganancia, como dijo el apóstol San Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, que podamos tener esto bien centrado en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente. Entender definitivamente que si un día la muerte nos sorprende, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Sabemos que tus ángeles nos tomarán y nos escoltarán, Señor, hasta tu misma presencia. Que tú mismo, estando a nuestro lado, estarás ahí cuando lleguemos a la cortina. Y aún de aquel lado de la cortina, tú nos recibirás. Quita todo temor, quita toda inseguridad, pero de la misma manera que haya un temor de reverente de saber que la muerte es algo serio y que no podemos jugar con ella, que no podemos nosotros en ningún momento jugar con la muerte. Para muchos la muerte es un gran temor, pero como hemos visto en esta hora, nos damos cuenta que ella, la que es nuestra enemiga, viene a ser nuestra aliada, porque ella es la que nos conduce al lugar de tu presencia. Como seres humanos nos damos cuenta que no podemos entrar a tu presencia, no podemos ir al cielo así como nos encontramos. Necesitamos esa transición. Ayúdanos a entender que este es un proceso natural que nos llevará al lugar del descanso, al lugar donde encontraremos paz, al lugar donde habrá salud, al lugar donde habrá esperanza. Señor, quita todo temor, quita toda duda, y que cada día, Señor, podamos creer en tu palabra. Que cada día tengamos la certeza del mejor mañana, de saber que esta vida es pasajera, esta vida es perecedera. Aquí solamente vamos de paso, pero hay una morada, hay un lugar, una mansión que tú nos has preparado a todos aquellos que hemos creído en ti. Y mientras tú tardas y mientras la muerte llega, ayúdanos a servirte con mucha reverencia, a amarte como nunca, a representarte, a vivir solamente para ti. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que podamos amarte como nunca, que podamos representarte como nunca, que nuestra fe no desmaye, que no andemos con un pie adentro y un pie afuera, sino que nos fijemos en esa meta y podamos afianzarnos, Dios. Hoy más que nunca te necesitamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por ello te damos gracias. Amén. Amén.